Bueno, vamos a tratar ahora el concepto científico o la noción científica de cultura. Sobre esto hay que hacer una primera aclaratoria. En realidad existen dos conceptos de cultura. Hay uno que es el que normalmente uno tiene, ¿verdad? Que ese concepto lo aprende uno en la calle, lo aprende de la familia, de la televisión, de los demás. Ese concepto es particular porque dice que la cultura es un fenómeno que marcha en dos sentidos. Es decir, cuando es hacia arriba, habla de lo oculto, y cuando es hacia abajo, uno haría referencia a lo inculto. Entonces, es una noción valorativa, porque si lo inculto tiene un significado negativo, peyorativo, y lo oculto tiene un significado de prestigio. Entonces, esta noción es valorativa. En segundo lugar, esta noción es elitesca en el fondo, porque lo que es culto serían las bellas artes. En este caso tenemos el ballet clásico, la ópera, la literatura clásica, la música clásica, y además tenemos, digamos, maneras elegantes o de prestigio de vestirse, tenemos alimentos que se consumen. Bueno, eso lo tenemos hacia arriba, o sea, la persona sabe que esos son bienes de prestigio. Y hacia abajo, hacia lo inculto, entonces tendríamos música popular, tendríamos formas populares de bailar y todo eso. Esta noción de cultura es antigua, pero digamos que parte de el Renacimiento y luego toma forma en el siglo XVIII, cuando se retomó una vieja idea de Cicerón, romano, que decía que la cultura era el refinamiento del alma. Entonces, como refinamiento del alma, atravesó la Revolución Francesa y llegamos al siglo XIX, después de la Revolución Francesa, y eso se fue consolidando. Entonces, las clases poderosas, las clases nobles, los ricos, se entendían como cultos, como personas cultas, con todo lo que ellos practicaban, sus artes, que es lo que se llaman las bellas artes. Y el pueblo quedaba como inculto porque practicaba artes que eran incultas. Entonces, esto hay que tenerlo claro porque es la noción de cultura que más circula en la calle. Ahora, frente a ella, la antropología se dedicó a elaborar, por aquello de que era la ciencia de los otros, de los indígenas, de ese tipo de otros alejados, no podía llamarlos incultos, entonces se elaboró una noción científica de cultura. La primera que nosotros recordamos, gran noción, la debemos a Edward Taylor, de su libro Cultura Primitiva, donde dice que la cultura es un conjunto complejo de arte, leyes, normas, formas de vestir, tradiciones, costumbres y todo lo demás que identifica a una sociedad. Entonces, ese concepto no es valorativo porque es científico, no trabaja con lo oculto o lo inculto, ese concepto no trabaja con esas nociones, por lo cual dentro de la noción científica de cultura no existirían personas incultas ni personas cultas. Y las bellas artes son tomadas como unas artes equivalentes a cualquier otra. O sea, los indígenas tienen sus artes, las clases poderosas europeas tienen la suya y la antropología no entra en eso. Esa es una primera aproximación y luego con la idea de identificar, o sea, ese conjunto del que acabo de hablar, de arte, de costumbre, que identifica una sociedad, podemos entenderlo como cultura. Luego Fran Boas elaboró otro concepto un poco más refinado que tenía que ver con la subjetividad
de las personas, de los seres humanos que habitan una cultura y con las relaciones entre ellas. Y por supuesto que agrega Boas, que también, además de la subjetividad, está el producto de esa subjetividad y de las relaciones. Y ahí podremos pensar en la cultura material, o sea que los objetos también forman parte de la cultura. Es un poco más refinada, perdón, porque no es hecha dentro del enfoque evolucionista, sino dentro de un enfoque más reciente. Hay varios antropólogos que comentan que este es el concepto de cultura que hemos heredado. Entonces la noción científica de cultura sirve para todas las sociedades. Y una cosa muy importante que quiero destacar, que se pudiera ver en esta imagen, es que la cultura es algo de la cotidianidad completa, de la cotidianidad. O sea, es algo que nosotros, nuestra forma de vestir, nuestra forma de cortarnos el cabello, de hablar, por ejemplo, el español forma parte de la cultura, la forma de vestirse la gente, los costumbres, las creencias que nosotros tenemos, la creencia en Dios, las creencias que tenemos, opiniones sobre comidas, los gustos que tenemos sobre las comidas. O sea, el arte culinario es local. Entonces, todo eso forma parte de la cultura. De manera que la cultura no es un tema abstracto y alejado, sino que está dentro de nosotros, por lo cual entonces la antropología estudia, digamos, eso, desde el enfoque de la alteridad, que la alteridad en el sentido del alter ego, o sea, del otro. La antropología no estudia como la sociología el nosotros, sino los otros. Desde ese punto de vista, estudiaría las culturas, porque hay una cultura que es la humana, pero se estudiarían las culturas. Y por ese lado, el tema sería en realidad las identidades. La antropología es la ciencia de las identidades, o si se quiere de las culturas, pero las identidades, lo que identifica una cultura, y eso siempre, o casi siempre está localizado en algún lugar. Bueno, creo que esto podría servir como de introducción y de aclaratoria al concepto o a la noción científica de cultura.